Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Les saluda la pastora Rachel Payán desde su programa Sublime Gracia. Y bueno, estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de un día más de vida. Un día más de salud, donde podemos agradecerle a Dios por su bondad, por su fidelidad para con nosotros, porque Él siempre es fiel para con cada uno de nosotros. Amén, a través de la salud, a través de la fuerza, a través de la sabiduría, la inteligencia, la gracia, el favor. Dice que Él nos corona de favor y misericordia. Y bueno, yo estoy agradecida con el Señor por cada uno de ustedes que nos escucha por esta programación de Toulouse Radio que nos da el privilegio de poder estar aquí. Bueno, hoy quisiera extenderles una invitación a nuestra iglesia en el 6501 Boeing Drive, espacio de 2, aquí en El Paso, Texas. Están cada uno de ustedes cordialmente invitados. Y bueno, tenemos diferentes programas con diferentes personas, pero hoy yo quiero hablarles de algo que Dios plantó en mi corazón hace un mes, tal vez unas semanas atrás, de algo que me cautivó y me llamó la atención, porque muchas de las veces tendemos nosotros a hablar cosas y postear cosas que, que bueno, a veces tienen razón y a veces no tienen mucha razón. Y hablaban, por ahí se hablaba de un siervo que vino a visitar a una iglesia y estaba él ministrando. Y por ahí alguien puso, una persona que solamente anima a la gente, pero no es un predicador. Si vamos a la palabra, encontramos allí que nos dice que hay diversos dones. La palabra nos dice que todos tenemos diferentes dones. Algunos dice se constituyen maestros, otros profetas. Entonces, a raíz de la palabra, vemos que hay personas que tienen diferentes dones y se mueven de diferentes formas. Vamos a buscarlo allí en la palabra, ese versículo para que usted lo tenga. Y lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12. Yo les quiero hablar de mi corazón, de lo que el Señor hoy me está dando para nosotros y que mi deseo es que podamos aprender de ello. Amén. Porque de repente hablamos cosas y decimos algunas cosas que no del todo están correctas. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que primero veamos nuestras propias vidas, nos observemos nosotros, que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Amén. Aquí tengo, estoy haciendo diferentes cosas para poder nosotros llegar hacia el propósito que quiero llegar. Pero en Primera de Corintios, capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, os extraviaba llevándoos como os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber, perdón, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de esencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que nos lo da? El Señor, a través de su Espíritu. Y dice que Él lo hace, que Él lo reparte, Él nos da a cada uno conforme Él quiere.
Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, y como les decía, yo les voy a hablar de mi corazón en este día, porque es algo que el Señor empezó a plantar en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, que ya tenía tiempo que quería haber hecho esto y hablarlo, pero por diversas situaciones no había podido. Pero creo que este es el tiempo en el cual el Señor quiere que hable en cuestión de esto, porque como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado. No podemos juzgar a la ligera a otros siervos, a los siervos de Dios, a los que están siendo usados por Dios para traer palabra, para hacer cosas grandes y maravillosas. A través de la Biblia podemos ver cómo el Señor mismo fue criticado, fue juzgado, fue señalado porque hacía milagros y hasta le dijeron que él era satánico y que por eso podía echar fuera a los demonios y fue criticado y juzgado. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, entendemos que el Señor nos da diferentes habilidades, nos da diferentes ministerios, nos da un diferente fluir, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo Espíritu que se manifiesta en aquel hermano, en aquella hermana. Tal vez nos movemos diferentes. La palabra sí nos dice que probemos los espíritus, pero por eso les hacía referencia cuando el Señor Jesucristo él mismo fue criticado y juzgado. Pero la misma palabra nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y tristemente en este tiempo estamos viendo una decadencia de fe. Estamos viendo una decadencia, tal vez porque algunas personas se equivocaron, tal vez algunas personas hicieron unos errores o tal vez porque otros se mueven de una forma diferente. No quiere decir que todos nos vamos a mover de la misma manera o que vamos a funcionar la misma unción. Dios nos ha capacitado a cada uno diferente. Como me capacitó a mí diferente, así capacitó a otros diferente. Pero porque yo soy diferente, no quiere decir que todos tienen que ser igual que yo, sino que Dios nos ha dado diversos talentos, diversos dones, una unción diferente, una unción distinta en la cual nosotros fluimos. ¿Y qué sucede? Dice aquí que Él nos ha dado diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. También dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Nosotros necesitamos entender y conocer la palabra de Dios. Por eso dije hace ratito, probando los espíritus, probando la palabra, que lo que se esté hablando sea por parte de Dios, escrito en su palabra, porque ya fue escrita la palabra. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aleluya. Mira qué bonito Dios es. Él se mueve de diferentes formas, de diferentes maneras. De hecho, lo podemos ver en el ministerio de Jesús. A mí me encanta cuando yo puedo ver la palabra y cuando veo cómo Jesús se manifestaba de una forma tan diferente como por decir cuando fue y hizo lodo con la saliva y le puso al ciego en los ojos. ¿Y qué sucedió? El ciego vio. Aleluya. Y eso me da risa y me llama la atención porque digo, wow, Señor, o sea, el Señor pudiera haber solamente dicho la palabra y él pudiera haber sido sano. ¿Cuál era la necesidad de hacer todo eso? Pero porque el Señor nos muestra de que Él se mueve de diferentes formas. Hay algo que yo tuve que aprender en mi vida, es que no podemos encajonar al Señor, ponerlo en una caja y decir, es que así es como tú debes de funcionar solamente. No, me acuerdo tan claro cuando un día el Señor me habló en Albuquerque, Nuevo México, por una hermana americana que jamás en mi vida yo la había visto, pero esa mujer viene y me empieza a hablar y me empieza a ministrar. Y algo de lo que me dijo, dice el Señor que ya no lo tengas en un cajón, no lo encajones, sino que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas de diversas formas y moverse de diferentes maneras. Y a veces nosotros decimos, no, no, no.
Si no es de esta forma, no lo puede hacer. Si se mueve de esta forma, pero nosotros tenemos que entender que Dios se puede manifestar de diversas formas, pero tenemos que tener cuidado de entender y saber que Él es. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos vamos por lo que vemos o por lo que escuchamos, pero no probamos los espíritus. Y en este tiempo, más que nunca, tenemos que tener tanto cuidado porque van a haber manifestaciones por el mismo diablo, pero es allí donde nosotros necesitamos probar los espíritus. La palabra nos habla tanto acerca de que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, para que nosotros podamos ver y aprender cómo Él opera, cómo Él se manifiesta. Así como cuando el profeta mandó a aquel hombre rico que se fuera a sumergir en aquel río, que lo miraba sucio. Y le dijo, ve, sumérgete allá. Esa es la forma que Dios opera. Dios no siempre va a operar de la forma que nosotros tal vez nos han enseñado o que hemos imaginado que así tiene que ser. Dios va a operar de diferentes formas y va a utilizar a la gente de diferentes maneras. Pero algo que podemos nosotros estar seguros es que el enemigo sí cree. Dice la palabra que ellos creen y tiemblan los demonios ante la verdad y la palabra de Dios y la unción de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, también necesitamos creer. Por eso que tiempo atrás Dios me daba un mensaje a través de la radio que yo lanzaba una pregunta, ¿irá a haber fe cuando venga el Señor por nosotros? Y creo que esas palabras que Dios me dio hace un año atrás o más, no fueron más, creo que 2, 3 años atrás. Ya vamos a cumplir 4 años aquí en la radio, es que fue más tiempo atrás, que el Señor plantaba esa palabra. Y yo, claro, creo que fue una palabra profética que cuando yo me paraba, que me sentaba aquí delante de ustedes, el Señor empezaba a fluir de tal forma, pero era una palabra que ministró mi vida, al igual que yo sé que ministró a muchos de ustedes, y era, encontrará fe el Señor cuando Él regrese. Creo que esa es la palabra y la pregunta clave para nuestras vidas. ¿Por qué es que a veces cuando los ministros están ministrando y ellos entienden el mover y en el fluir en el que ellos se mueven? ¿Por qué digo esto? Porque hay diversas personas que se mueven en diferentes dones, en diferentes manifestaciones en las cuales ellos saben el poder de Dios que ha sido depositado en sus vidas, que ellos saben que cuando ellos van a ministrar, el poder de Dios va a fluir de tal forma que va a haber sanidades, que va a haber milagros, que Dios se va a manifestar de tal forma que va a haber liberaciones, que va a haber cosas sobrenaturales en el cual el Señor hace tantas cosas que yo me quedo azorada de cómo Dios opera, de cómo Dios pone aún hasta oro en los dientes, cómo Dios opera en los corazones, cómo Dios sana a los paralíticos, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue manifestándose y dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero ¿qué sucede? Porque en este tiempo no estamos viendo el mismo fluir que antes. Y si vamos más allá atrás, cuando inició la iglesia, en el tiempo de los hechos, allí inició la iglesia. ¿Y cuáles eran las cosas que se miraban? Es que las sanidades eran extremas. Dice que aún hasta con la sombra eran sanados los enfermos. Yo me gozo. Por eso me río de gozo de saber cómo Dios opera y sigue operando. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué hemos visto como que una pausa? ¿Y por qué no siempre se manifiesta la presencia de Dios? ¿Por qué no siempre vemos el fluir? ¿Será que nos está faltando fe? Es bien importante que entendamos eso. Porque mira, dice la palabra del Señor aquí en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
¿Cuál es la clave? Que necesitamos buscar de Dios. Necesitamos creerle a Dios. Por eso dice el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que le decía, Señor, aumentame más mi fe. Es tremendo cuando vemos la palabra del Señor y cómo Él habla de la fe a través de las escrituras. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, estoy orando para que tu fe no te falte. Pedro, ay Señor, cuando nosotros meditamos en eso, digo yo, ¿qué estaría sintiendo el Señor? ¿Qué estaría sintiendo el Señor? Todos estos hombres le seguían. Todos estos hombres estaban a su lado. Todos estos hombres comían, estaban comiendo a su mesa, en su mesa. Ay, me emociono porque digo, Señor, ¿qué sentías tú? Estos hombres te alabaron. Estos hombres te exaltaron. Estos hombres vieron tus obras, miraron los milagros manifestarse. Estaban allí cuando los paralíticos fueron sanos. Estaban allí cuando Lázaro fue resucitado. Aleluya. Allí estaban con el Señor. Allí estaba Pedro sentado en la mesa con el Señor. Y qué tremendo que esa noche en la cual todos partían el pan y comían en esa mesa, Jesús con sus amigos, porque él mismo les dijo, ya no les voy a llamar discípulos, ahora son mis amigos, esos, esos con el que él tenía intimidad, con los que reía, con los que tenía confianza. Ahora se encuentran sentados en la mesa con el Señor y uno de ellos estaba a punto de traicionarle. Otro le iba a negar. Pero qué especial y qué bonito que el Señor viene y le habla y le dice, Pedro, yo estoy orando para que tu fe no te falte. Y no es que estaba hablando, santo. Estoy recibiendo este rema así. No es que le estaba diciendo que no le iba a negar. Él no le estaba diciendo que no le iba a negar. Le estaba diciendo, estoy orando que tu fe no te falte para cuando lo niegue, que él pueda volver al Señor, que él pueda regresar a Él y ser perdonado, ser justificado por la fe, por el sacrificio que él estaba a punto de hacer, porque aunque los discípulos, aunque los discípulos no entendieron la misión de Jesús. Por más que él trató de decirles, ellos no lo entendían. Lo entendieron después. Pero por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo sé lo que tú estás a punto de hacer. Yo sé lo que tú vas a hacer, me vas a negar. Me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. El Señor mismo le dijo, Pedro, tú vas a hacer esto, pero estoy orando para que tu fe no te falte. Hoy te estoy hablando a ti. Mira que yo voy a un rumbo diferente, pero Dios está hablando a tu vida. En este día Dios te está hablando a ti que me escuchas, que me ves, a ti que te has apartado, que tal vez fallaste a Dios, que hoy Dios te está diciendo, este es el tiempo en el cual puedes volver a Él. Dios te perdona, Él te ama. Dice, así como le dijo a Pedro, estoy orando para que tu fe no te falle, para que tu fe no te falte. Yo estoy orando, Pedro, por ti. Aleluya. Porque es que vemos a través de la palabra tantos ejemplos de hombres que le fallaron a Dios. Mas, sin embargo, a David, dice de David que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos dice cuando está hablando de que él es un hombre? Y usted se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser David un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David había entendido. David había entendido que no importara cuánto le fallaba a Dios,
Es algo tremendo y me emociona, me llena de emoción, de saber cuánto Dios nos ama. Por eso Él nos dice que si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Que David volvía a Dios. David sabía dónde estaba Dios. David se arrepentía. David clamaba por perdón y misericordia. Por eso cuando pasó lo de su hijo, dice que él estaba en ayuno y oración y no quería salir. Y cuando muere, muchos decían, pues si David estaba mal cuando estaba su hijo enfermo, ahora sí que se muere. Pero ¿qué sucedió? Lo contrario. Dice la palabra del Señor que cuando fueron y le dijeron, David, tu hijo ha muerto, dice que él se cambió y salió de su cuarto y comió. ¿Por qué? Porque él entendía que mientras estaba vivo su hijo había esperanza, pero Dios había decidido llevárselo, por lo cual él ya se había arrepentido. Él ya había pedido perdón, él había pedido misericordia, pero Dios decidió llevárselo, por lo cual él se levantó y no le quedó más que darle gracias a Dios. Por eso es que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque entendió el corazón de Dios para con nosotros. Él entendió el corazón de Dios, que su gracia y su amor se extiende hacia nosotros para perdonarnos y amarnos. Por eso él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de que fue humano y Dios sabía que era humano, Dios sabe que nos vamos a equivocar, Dios sabe que le vamos a fallar, Dios sabe que vamos a pecar. Pero lo más maravilloso es que Él dice, no te condeno. Le dijo a aquella mujer, vete, ¿dónde están tus acusadores? Porque como hombres somos muy buenos para acusar, pero Dios, en su infinita misericordia, Él extiende sus brazos de amor, de perdón, para con nosotros y nos perdona. Pero aún así, sabiendo que le vamos a fallar, como Pedro, Él le dice, Pedro, estoy orando para que tu fe no te falte. ¿Por qué la fe? Porque sin fe es imposible, dice la palabra del Señor, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él nos premia. Él es galardonador de los que le buscan. Que cuando nosotros le creemos a Dios y le pedimos perdón y nos arrepentimos, Él nos otorga ese perdón y extiende sus brazos de amor, sus brazos de misericordia. Pero cuando hay fe, cuando no hay fe, ¿qué sucedió con Judas? ¿Ves? Pedro se arrepintió. ¿Y qué pasó? Dios lo usó de gran manera. Ahí en el libro de los Hechos podemos ver, aleluya, cómo Dios lo usó de gran manera a Pedro. Pedro se levantó y empezó a testificar y dar testimonio. Y ese mismo día se salvaron miles de personas. Porque Pedro tuvo fe y volvió a Dios. Y Dios le perdonó. ¿Pero qué pasó con Judas? Le falló la fe. No tuvo confianza de venir a Jesús, de venir a Dios.
el diablo lo turbó y lo tomó, de tal grado que fue y se ahorcó. Él quiso resolver las cosas por sus propias manos, devolviendo el dinero que había recibido por entregar a Jesús. Pero a veces las cosas no se resuelven por nuestras propias manos, sino que tenemos que pedirle a Dios perdón y misericordia. Y lo más maravilloso es que cuando nosotros le creemos a Dios, no importa en qué situación, podemos llegar ante Él confiadamente, dice su palabra, y Él nos escuchará y Él nos perdonará. Podemos entrar ante su trono. ¿Tú sabes lo que eso significa? Entrar ante su trono. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú vas ante la presencia de un rey, tú no puedes nomás llegar y entrar y meterte, no. Sino que tienes que hallar favor y gracia para que Él extienda su mano y te autorice a venir ante Él. Pero nosotros podemos llegar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Podemos llegar ante Él, podemos entrar confiadamente ante Él, rendirnos ante sus pies y pedirle perdón y misericordia. Aleluya. Por eso el Señor le decía a Pedro, estoy rogando para que tu fe no te falte, para que vuelvas a mí. Que todo lo que has vivido, que todo lo que has visto, que todo lo que has escuchado, aleluya. Por eso la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque esa fe, esa palabra que entra en nuestras vidas, produce dentro de nosotros una fe tan grande que entonces se va a hacer manifiesta cuando nosotros creemos que recibimos la palabra de sanidad, que recibimos la palabra que transforma, que recibimos la palabra que liberta. Aleluya. Esa palabra de fe, de amor, de esperanza que el Señor nos da. Pero volvemos a lo que hablaba, que estamos hablando de la fe que transforma. A través de los diversos ministerios, a través de los diversos dones, ves, cuando una persona opera en el don de sanidad, ¿cómo se van a manifestar los milagros? Algo que encontramos que me llama la atención, allí en Hechos, dice que cuando todos se juntaron, estaban todos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Nadie estaba pensando, ay, esta hermana no sabe lo que habla. Nadie estaba pensando nada más que estaban concentrados en el Señor. Estaban unánimes en un mismo sentir y en un mismo pensar, en un mismo pensamiento. Estaban conectados en el Espíritu. Fue de la forma que descendió el fuego del Espíritu Santo y empezó a dar diferentes dones y diversidad de lenguas, diferentes manifestaciones. Entonces, el hecho de que alguien te hable de la fe, de los testimonios, de la palabra misma, no quiere decir que sea una persona que, porque hoy se usa mucho la palabra de que, es que es un animador. Eso es lo que es esta cierta persona. No, lo que esa persona está creando en ti es que tu fe crezca de tal
forma que la manifestación de Dios pueda llegar a lograrse a través de aquello que se produce dentro de ti, de aquello fe que empieza a crecer y crecer y crecer de tal forma que tú mismo puedes ver y visualizar aún antes de tiempo lo que Dios va a hacer. Eso se llama fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que necesitamos entender los ministerios, los diversos dones. No todos vamos a ser iguales, pero todos servimos a un mismo Dios, llenos del mismo poder y el Espíritu Santo. Por eso es que a veces se hacen diferencias y distinciones. Se ha llegado a decir, es que mujer, ¿cómo puede Dios usarla? Pero tenemos el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros, que vibra dentro de nuestro ser, porque al final del día, al final de cuentas, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que es lo que hace y marca la diferencia. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así vamos a ser testigos en toda la faz de la tierra. Así vamos a poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué? Porque servimos al mismo Dios, porque el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, es el que hace las cosas. Nosotros por sí mismos nada podemos hacer. Usted venga a hablar con el Chapayán, no puede hacer absolutamente nada. Pero el Dios, el Espíritu Santo que habita dentro de mí, es el que va a hacer cosas grandes y maravillosas a través de esta inútil sierva o a través de cualquier otra persona, aún hasta de un niño. Pero necesitamos creerle a Dios. Necesitamos quitar nuestro enfoque del hombre y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo cual te invito que tu fe no falle. Como dijo Jesús, estoy orando para que tu fe no falle, Pedro, Juan, María, Alex, Cintia, Roberto, Lourdes, ¿cómo te llames? Que tu fe no te falle y que no seamos engañados. Que nuestra fe crezca de tal forma que podamos creerle a Dios y ver lo que está a punto de suceder. Porque en este tiempo estamos a punto de ver un mover del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto, ha dicho el Señor. Aún no hemos visto nada de lo que Dios tiene ya preparado para nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo? A través de nosotros, a través de ti y de mí. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Por lo cual te invito que no te falle tu fe, sino que día con día crezcas, crezcas. Dijo Jesús, dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en gracia. A través de su palabra. Dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? La palabra de Dios. Que tu fe sea, que crezca día con día. Y que cuando tú veas lo que Dios hace a través de los siervos y las siervas de Dios, no dudes ni critiques, sino que deja que Dios haga lo que va a hacer a través de ellos, a través de su poder y su poder, a través de su Espíritu Santo. Este ha sido tu programa Sublime Gracia. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Y estoy orando para que tu fe no te falle. Bendiciones.